Entonces voy a empezar con un video sobre la retención en la fuente. Pues voy a compartir acá pantalla. Hola, hoy vamos a desglosar un tema que para muchos en Colombia es pan de cada día, pero que no deja de ser un poco enredado, la retención en la fuente. Si alguna vez has visto tu pago y has pensado, un momento, aquí falta plata, esta explicación te va a interesar. Esta es, yo diría, la pregunta del millón para un montón de profesionales y empresas. Uno hace el trabajo, emite la factura por un valor y, sorpresa, cuando llega el pago, el monto es menor. ¿A dónde se fue esa diferencia? ¿Se equivocaron? Pues lo más seguro es que no. La respuesta casi siempre es la misma, retención en la fuente. Y bueno, aquí la tenemos, la famosa retefuente. Miren, lo primero y más importante que hay que entender es que esto no es un impuesto nuevo, no es que te estén cobrando algo extra, es simplemente un adelanto. Es la forma que tiene el Estado de decir, oye, en lugar de que me pagues todo el impuesto de renta a fin de año, mejor veme pagando de a poquitos cada vez que recibes un ingreso. Exacto. Si hay una idea con la que quiero que se queden, es esta. Piénsenlo como un abono. Un abono a esa cuenta grande que es el impuesto de renta anual. Es un sistema inteligente para que la carga al final del año no se sienta tan pesada. Y claro, para que el Estado tenga un flujo de caja constante. Bien, ahora sí, metámonos un poco más a fondo. Para entender bien el mecanismo, veamos primero cuáles son los objetivos. O sea, ¿para qué se inventó el gobierno esto? Para el Estado, esto tiene todo el sentido del mundo. Primero, les facilita la vida. El dinero llega solito y a tiempo. Segundo, se aseguran de que por lo menos una parte del impuesto ya está en sus manos. Tercero, y esto es clave, combate la evasión. Es mucho más difícil hacerse loco con un impuesto que se cobra justo en el momento de la transacción. Y por último, como decíamos, reciben plática todo el año, no solo en las fechas de declaración. Ahora, aquí viene la parte interesante. En cada operación de retención, es como si tuviéramos una pequeña obra de teatro, con sus personajes y elementos. Si entendemos quién es quién en esta historia, dominamos el concepto por completo. A ver, desglosemos a estos actores. El sujeto activo, fácil, siempre es el Estado. La DIAN es el que se queda con el dinero. El sujeto pasivo eres tú o tu empresa, a quien le hacen el descuento. Luego está el agente retenedor, que es una pieza fundamental. Es la empresa que te paga y que tiene la obligación legal de quitarte ese pedacito y dárselo a la DIAN. Él es el intermediario. El hecho generador es, pues, la acción, el pago por unos servicios, una compra, lo que sea. Y finalmente, la base es el monto sobre el que se calcula todo y la tarifa, pues el porcentaje que dice la ley. Perfecto, ya conocemos a los actores, ahora veamos algo importantísimo. Las reglas del juego no son iguales para todos. Dependiendo del régimen tributario en el que estés, la retención te afecta de una manera u otra. Aquí tenemos que hacer una distinción clave. Lo normal, lo estándar, es que un tercero, el que te paga, te retenga. Pero ojo, existe una figura especial llamada autorretención. Esto es para jugadores más grandes, por así decirlo. Ciertas empresas, como los grandes contribuyentes, no esperan a que sus clientes les retengan. No, ellos mismos calculan la retención sobre sus propios ingresos y se la pagan directamente a la DIAN. Y miren, esta tabla lo resume todo de maravilla. Si estás en el régimen ordinario, que es el más común, la respuesta es sí, te hacen retención. Si estás en el régimen simple, aquí viene una de sus grandes ventajas. Por lo general, no estás sujeto a que te retenga por renta. Y si eres un gran contribuyente, lo más probable es que te apliques tú mismo la autorretención. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a la práctica. Nada como un ejemplo con números reales para que todas las piezas del rompecabezas encajen a la perfección. Vamos a imaginarnos el escenario más típico del mundo. Una empresa que es agente retenedor contrata a un profesional que está en el régimen ordinario, digamos, para un servicio de consultoría. Ok, el valor que se acordó por los servicios, lo que dice la factura, son 2 millones de pesos.
Este es nuestro punto de partida. Esta es la base sobre la que se va a calcular la retención. Para servicios de honorarios como este, una tarifa común es del 10%. Entonces, la empresa que paga calcula el 10% de 2 millones, lo que nos da 200,000 pesos. Y ojo, esta plata no se la queda a la empresa, para nada. Ellos tienen la obligación de declararla y pagársela directamente a la DIAN. Y así es como llegamos al valor final. El profesional en su cuenta bancaria recibe 1,800,000 pesos. ¿Y los otros 200,000 se perdieron? Claro que no. Son como un ahorro forzoso, un saldo a su favor que va a poder descontarse cuando presente su declaración de renta. Es un anticipo que ya pagó. Tan importante como saber cuándo sí se aplica es saber cuándo no, porque hay varias excepciones que son clave conocer para no meter la pata en el día a día. Básicamente hay 4 grandes motivos para no aplicar la retención. El primero, por el monto. Si el pago es por un valor muy bajito, por debajo de la base mínima, no se aplica. El segundo, por quién te vende. Si le estás comprando a un autorretenedor o a alguien del régimen simple, a ellos no se les retiene, lógico. Tercero, por quién compra. Si la persona o empresa que paga no es agente retenedor, pues simplemente no tiene esa obligación. Y por último, por el tipo de operación. Hay pagos que están exentos, como los servicios públicos, por ejemplo. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen rápido a consolidar las ideas más importantes, esas que de verdad nos tenemos que llevar de esta charla. A ver, número 1, y que no se nos olvide nunca, es un anticipo, no un impuesto nuevo. 2, el que tiene toda la responsabilidad encima es el agente retenedor. Él debe calcular, descontar y pagar. 3, si estás en el régimen simple, felicitaciones. Tienes la gran ventaja de que no te aplican esta retención por renta. Y 4, toda esa plata que te retuvieron durante el año se acumula como un saldo a favor para descontar en tu declaración anual. Y para cerrar, les dejo esta pregunta. Ahora que todo esto tiene más sentido, ¿cierto que cambia la forma de ver una factura o un recibo? Ya no es solo un descuento sin explicación. Ahora sabemos que detrás de ese número hay todo un sistema, una pieza de un rompecabezas fiscal mucho más grande que, por suerte, ahora entendemos un poquito mejor. Nos vemos en la próxima. Listo, chicos. Ahora, lo que está en el video está plasmado acá, pero entonces es el tema de la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos administrados por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En lugar de especificar al final del año gravable para cobrar el impuesto, el Estado lo cobra en el mismo momento en el que se genera el ingreso, es decir, a la hora de la venta. Este es un impuesto que se genera en el momento de hacer la respectiva venta. Entonces, concepto clave, paga una parte del impuesto ahora, no al final del año. Entonces, como su definición lo dice, es un mecanismo de recaudo anticipado. Es decir, que a medida de que yo realizo una venta, practico esa retención o le retengo a mi cliente, esa retención yo la declaro y la pago. Y en la declaración de renta yo me la puedo descontar, ¿listo? Es decir, voy pagando mes a mes y al final del año yo voy a poder descontarme del impuesto que me voy a pagar, todo eso que ya yo he pagado en el transcurso del año inmediatamente anterior. Objetivos principales: facilitar el recaudo oportuno de los impuestos, garantizar el pago anticipado del impuesto, reducir la evasión fiscal y distribuir el recaudo a lo largo del año gravable. Entonces, como todo impuesto, debe cumplir con unos elementos, ¿cierto? Así como el IVA, la retención también tiene sus elementos para que se pueda considerar un impuesto. Entonces, el sujeto activo es el Estado que está representado por la DIAN, igual que el IVA. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica quien se encarga de practicar la retención. Igual en el IVA era la persona natural o jurídica la cual tenía la responsabilidad de IVA.
El agente retenedor es la persona o empresa responsable de practicar esa retención, ¿cierto? El hecho generador es el pago a abono en cuenta por determinados conceptos. Entonces, el hecho generador es ese pago. Cuando dice por determinados conceptos es porque puede haber retención por compras, por servicios, por honorarios, por transporte. Entonces a eso es a lo que se refiere. La base gravable de la retención siempre, siempre va a ser el valor base al cual se le va a aplicar la tarifa. Entonces, y la tarifa va a ser el porcentaje establecido en la norma tributaria o dependiendo como tal de cuál sea la actividad económica o el servicio que estemos prestando, ¿cierto? Entonces, impuestos a los que se les aplica retención en la fuente. Está renta, IVA e industria y comercio. Este es un impuesto territorial. Los principales conceptos sujetos a retención. Entonces, por ejemplo, tenemos honorarios, tenemos servicios, tenemos arrendamientos, tenemos compras, tenemos comisiones, ¿sí? Es como lo más utilizado. Los agentes de retención y sus obligaciones. Entonces, los agentes que son retenedores son aquellas entidades públicas o de orden nacional, departamental o municipal, personas jurídicas, ya sean empresas o sociedades, los grandes contribuyentes calificados por la DIAN, personas naturales comerciales que cumplan los requisitos de ley. Estos grandes contribuyentes es porque en un momento ya han sido agentes de retención, entonces cumplen unos topes para volverse autorretenedores o algunas veces la DIAN los delega mediante resolución para convertirlos en autorretenedores. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de un agente retenedor? Practicar la retención en el momento exacto del pago o abono en cuenta. Declarar, presentar las retenciones en los formularios establecidos por la DIAN. Para el tema de las retenciones en la fuente, se declara en un formulario que es el 350. ¿Qué deben hacer? Deben consignar, pagar los valores retenidos dentro de los plazos establecidos. Entonces, en la periodicidad de la retención es mensual, es decir, todo lo que yo venda en el mes de enero, lo que yo compre en el mes de enero, lo debo declarar en el mes de febrero. ¿Listo? Esta se hace mensual, no como el IVA, que es bimestral o cuatrimestral. Después de que me hayan aplicado esa retención o yo haya aplicado esa retención, debo expedir los certificados de retención a los contribuyentes. ¿Por qué es importante estos certificados? Porque para podernos tomar como retenciones, como saldo a favor o descontarnos esas retenciones en la declaración de industria y comercio, en la declaración de renta, nosotros tenemos que nos hayan certificado ya esa retención, porque sin certificado no podemos tomarnos esas retenciones. Y las empresas pues que están obligadas a llevar contabilidad, pues entonces deben contabilizar y llevar el control contable de todas las retenciones que hayan practicado o que les practiquen. Dentro de las retenciones aparece algo que es las personas o las empresas que son autorretenedores. Entonces, la autorretención es un mecanismo especial mediante el cual el contribuyente calcula y declara su propia retención sin necesidad de que un tercero la aplique. Entonces, por ejemplo, los agentes de retención la practican a un tercero y luego la pagan. Los que son autorretenedores la practican ellos mismos al contribuyente. Reduce el valor que recibe el beneficiario del pago. En los autorretenedores no reduce nada. El agente retenedor la declara y paga en la autorretención, el contribuyente la registra, la declara y la paga. Aplica en todos los entes retenedores, aplica principalmente en los autorretenedores designados por la DIAN. Sí, entonces, hay unas personas que
son agentes de retención, entonces pueden practicar y les pueden practicar retención, pero hay otras, por ejemplo, alguien que es autorretenedor es, por ejemplo, Grupo Éxito, Olímpica, que son pues empresas ya mucho más grandes y por el tope la DIAN los ha designado como autorretenedores. Entonces, retención según el régimen tributario. El régimen ordinario, por ejemplo, son las personas naturales o jurídicas del régimen ordinario. Si están sujetas, obviamente, pues a retención en la fuente cuando reciben pagos. La retención practicada la descuentan en la declaración de renta anual, actuando como un anticipo del impuesto. Entonces, ahora con ejercicios, pues vamos a ver cómo es el tratamiento de esto, ¿sí? Para aquellas personas que son del régimen simple de tributación, esas personas no están sujetas a retención en la renta, ¿sí? Por los pagos que reciben. Deben informar a sus clientes que pertenecen, pues, obviamente a este régimen para que estos no les practiquen la retención. Estos, los del régimen simple, ¿qué es lo que presentan? Si están sujetos a la retención de IVA y deben presentarla bimestralmente, más no a la retención de renta, pero siempre y cuando realicen pues actividades que sean sujetas también a IVA como tal. Los grandes contribuyentes. Generalmente son agentes retenedores, en muchos casos también son autorretenedores practicándose en su propia retención y declarándola periódicamente ante la DIAN, que esto se hace mensualmente. Entonces, según esta tabla, tenemos el régimen ordinario, simple, gran contribuyente y autorretenedor. Entonces, ¿le practican retención en la renta a los del régimen ordinario? Sí. A los del régimen simple no aplica. Los grandes contribuyentes son autorretenedores y los autorretenedores pues se practican ellos a sí mismos, ¿cierto? Entonces, la práctica de la retención a otros. Si es agente retenedor, obviamente se puede descontar en su declaración de renta esa declaración. El régimen simple no aplica para renta, pero aplica para pagos de retención en IVA. Sí, estos son en anticipos bimestrales. Los grandes contribuyentes sí practican retención, los autorretenedores también, y son designados por la DIAN. Un ejemplo práctico, entonces, el pago de unos servicios profesionales. Una empresa que es agente retenedora paga sus honorarios a un profesional del régimen ordinario. La tarifa de retención en la renta por honorarios es del 10%. Entonces, por honorarios puede ser del 10 o puede ser del 11. Del 10 para aquellas personas que son declarantes de renta, del 11 para aquellas que no lo son. Entonces, ejemplo, pasamos nuestra factura electrónica por un valor de 2 millones de pesos, pero como a la empresa a la cual le prestamos nuestros servicios es una empresa que tiene la responsabilidad de retención en la fuente, entonces, ¿qué nos van a hacer esos 2 millones? Lo van a multiplicar por el 10%, lo cual nos da un descuento o una retención de 200,000 pesos. Al final, nosotros en nuestra cuenta bancaria lo único que vamos a recibir es 1.800.000 pesos, ¿sí? Estos 200,000 no es que yo los haya perdido, no es que me los hayan robado, no. Esos 200,000 a la empresa a la cual le prestamos esos servicios profesionales, le vamos a decir que por favor nos certifiquen esa retención. Y esos 200,000 nos los podemos llevar como descontable en nuestra declaración de renta. Es decir, en nuestra declaración de renta, los ingresos menos los costos nos da una utilidad líquida de 55 millones y de eso nos da, por ejemplo, un impuesto a pagar de 500,000, pero ya nosotros nos retuvieron como forma de anticipo durante el año anterior 200,000. Es decir, que de esos 500 yo puedo descontar esos 200,000 pesos que ya pagué de forma anticipada, entonces al final solamente voy a tener que pagarle a la DIAN 300,000 pesos, que sería el restante.
Entonces, la retención es un anticipo del impuesto, no un impuesto adicional. El agente retenedor es responsable de retener, declarar y pagar. Los inscritos al régimen simple de tributación no les practican retención en renta. Y la autorretención se la calcula el propio contribuyente. Las retenciones se descuentan en la declaración anual de renta. Entonces, por ejemplo, acá hay una, según las tablas de retención que manejamos actualmente, entonces tenemos unos conceptos, tenemos unas bases mínimas, unas tarifas y pues como tal la norma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las compras generales a las cuales yo les puedo aplicar retención son aquellas que superen los 10 VTs, es decir, 524,000 pesos. Esa retención es del 2.5% para aquellas personas que son obligadas a declarar. Para los que no están obligados a declarar sería el 3.5%. Por ejemplo, en productos agrícolas sería el 1.5, en café pergamino el 0.5, ¿sí? Entonces, acá va dependiendo. Por ejemplo, los honorarios tenemos para las personas naturales, tenemos del 10 y del 11, dependiendo si son o no declarantes de renta. Y para las honorarios a personas jurídicas y asimiladas, sí es el 11%, ¿listo? Para honorarios para personas naturales y jurídicas que les aplica la tarifa especial, entonces acá tenemos que leer. También tenemos unos porcentajes de retención por el tema de arrendamientos, ¿sí? Si es bienes inmuebles, si son servicios, por ejemplo, los servicios de transporte de carga terrestre tiene una retención del 1% y aplica a partir de 2 VT, es decir, a partir de 105,000 pesos, ¿sí? Entonces, eso dependiendo de la actividad económica y de cómo nosotros pues estemos dentro de las responsabilidades que tengamos también como empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de la retención y autorretención. Entonces, si nos vamos a ejemplos prácticos, que sería el tema de cómo hacer el tema de retenciones en la fuente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, compra de mercancías por 2 millones de pesos más IVA. Esta compra se va a realizar a crédito y aplica retención en la fuente del 2.5. ¿Listo? Nosotros le vamos a comprar a una persona que es agente de retención. Nosotros también somos agente de retención porque pertenecemos al régimen ordinario. Entonces, si yo voy a hacer una compra, ¿yo dónde voy a registrar esos 2 millones de pesos? Ya ustedes este pedacito lo saben. Lo que es la compra y el IVA. ¿Dónde iría esa compra y ese IVA? Los escucho. ¿Cómo? Al crédito. Recuerden que estoy haciendo una compra para mi empresa, ¿cierto? Estoy comprando. Débito. ¿Dónde Débito. registro los inventarios? Débito. Al crédito. Al En crédito. el débito, en la cuenta Crédito. 14, ¿verdad? Entonces serían 2 millones. ¿Y el IVA dónde lo registraría? El débito. El crédito. Entonces, en el débito. Acuérdense que Débito. toda compra va acompañada del IVA, ¿cierto? Y toda venta va acompañada del IVA, pero en el crédito. Ustedes saben que las compras van en el débito, las ventas en el crédito junto con el IVA. Ahora, acá es donde aparece la particularidad de la retención. Dice que la base gravable para la retención es el valor, ejemplo, de la compra, de la venta o del servicio. No podemos incluir el tema del IVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La retención también es una cuenta de la 2365 que se llama retención en la fuente y es un pasivo. Entonces, ¿por qué? Porque eso que me van a retener a mí, ellos van a tener que pagarlo. Entonces, ejemplo, la cuenta de retención, como es una cuenta 2, va a ir en el crédito, ¿listo? Pero
como vieron en el video, la retención lo que hace es disminuirme a mí el valor que me van a pagar, o en este caso me van a disminuir a mí el valor que yo voy a resultar pagando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces allí me dice que me aplica retención en la fuente de 2.5% sobre la base. La base en estos momentos son 2 millones. Entonces, estos 2 millones los vamos a multiplicar por el 2.5% y me va a dar 50.000 pesos. Es decir, que yo a mis proveedores lo que les voy a quedar debiendo son los 2 millones más el IVA menos esta retención que ellos me van a descontar para un total de 2.380.000. Sí, entonces yo lo que le voy a quedar debiendo de esa compra a mis proveedores son 2.330.000. Estos 50.000 yo me los voy a tomar en la declaración de renta, pero para que esta retención yo me la pueda descontar porque ya me la están cobrando de forma anticipada, ¿cierto? Entonces, que esa retención me la deben a mí certificar la empresa a la cual yo le estoy comprando. ¿Sí me hice entender hasta allí? Sí, señora. Instructora, ¿me escuchas? Sí. ¿Sería el porcentaje de 2.5 al 10%? Sí, 2.5% exactamente, porque si lo multiplicamos por el 2.5 normal, nos va a dar un total de ahí estamos haciendo es como una multiplicación, por ejemplo, ahí me está dando 5 millones, ¿sí? Entonces siempre debe ser el por ciento, 11%, 4%, 10%, siempre debe ser así, ¿listo? Ahora, eso es cuando yo compro, ¿listo? Ahora cuando yo vendo. Entonces, vendo mercancías por 3 millones más IVA. El cliente practica retención en la fuente del 2.5, ¿listo? Entonces, somos nosotros los que vamos a vender. ¿Dónde registro yo esos 3 millones de pesos? El crédito. En el crédito, ¿en dónde? ¿En qué cuenta? La 4135. Listo, entonces 3 millones de pesos, que es la venta. La 4. Más, ustedes saben que esto va por el 19%, ¿verdad? Que toda venta va acompañada del IVA. Igual que acá, toda compra va acompañada del IVA, ¿cierto? Entonces. Pues le faltaron dos ceros. ceritos o 3. Ay, 2. Listo, entonces hasta allí sería. Ahora me dicen que es una retención. Esta retención de acá, por ser retención en compras, la voy a registrar en una 23. Cuando es una retención en ventas, va para la 13, que es un anticipo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo hago? A la base, siempre le vamos a sacar la retención a la base. No, yo no puedo agarrar y decirle que le voy a sacar la retención a los 3.570.000. ¿Por qué? Porque estaría calculando impuesto sobre impuesto. Porque se supone que esos 3.570.000 ya tienen como tal el impuesto del IVA allí. Entonces, yo siempre le debo tomar la retención a la base. Igual el IVA se toma es por el precio de la base. Entonces, serían los 3 millones por el 2.5%, ¿cierto? Yo le estaría descontando a mi cliente 75.000 pesos, que al final el cliente lo que me va a pagar a mí es los 3 millones más los 570 menos estos 75.000 pesos. Estos 75.000 pesos yo como vendedor se los debo certificar a mi cliente para que mi cliente se pueda tomar esa retención en la declaración de él. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo compro, la retención es un pasivo que va a estar en la 2365. Cuando yo vendo es una 13. Igual esto vamos a hacer cruce
igual que como el IVA generado, IVA descontable. Entonces acá es retención en compras y retención en ventas, que al final yo debo restar esto menos esto y entonces me va a dar o retenciones a favores o no, ¿sí? ¿Sí me hago entender de esta partecita? Todo claro hasta ahí hasta el momento. Entonces, cuando Sí, yo señora. compro, la compra con el IVA, cuando yo vendo, la venta con el IVA, cuando yo vendo va en la 13, cuando compro va en la 23, y acá realmente lo que me va a entrar a banco son 3.495.000 y lo que yo le voy a pagar a mi proveedor son 2.330.000. Ahora, no vamos a suponer que estamos comprando ni vendiendo, sino que vamos a pagar unos servicios. Listo, contratamos a nosotros como somos personas jurídicas del régimen ordinario, contratamos los servicios de mantenimiento de la oficina, listo, pero la persona a la que le descontamos, ella no es responsable, a la que contratamos no es responsable de IVA, no es una empresa, es una persona natural, listo, pero que declara renta. Entonces, lo contratamos por 1.500.000. ¿Dónde iría ese 1.500.000? Le vamos a pagar 1.500.000 a esa persona. ¿Dónde iría ese 1.500.000? ¿En el débito, en el crédito, en dónde? En el crédito. En el crédito. ¿Por qué en el crédito? Profe, una preguntita, es Porque que qué está saliendo. pena, que se ve borroso. Se ve borroso. Ahora, Sigue igual, Es no se como el visualiza internet bien. porque se ve borroso. ¿por qué no me habían dicho antes? Porque yo Es pensé el que era internet, yo solamente en el creo. mío. Deme un momento, ya voy Sí, a yo también conectar el pensé Yo que era también la pensé mía. que era mi cable, a ver internet. si se ve un poquito mejor. Me dicen si mejora o no hay el tema para que ustedes puedan ver. Se sigue viendo igual, borroso. Dejemos de proyectar y volvemos a proyectar. Ahora, Se ve igual. no, qué raro. Toca que apague el wifi y vuelve y lo prenda. Es que incluso ya tengo hasta el computador conectado de cable directo. ¿A todos les aparece así, borroso? Sí, señora. Señora, sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, señora. Vamos a ver. Qué raro. Presentando el error de que se vea borroso. Ya Ya ahora se se ve ve bien. clarito. Ya se ve bien. Ahora sí. Listo. Entonces, me vuelvo acá a esta primera parte
Entonces el IVA, cuando yo compro, bueno, la compra, vamos a hacer la compra, entonces yo compro 2 millones de pesos más IVA, esa compra me vale 2 millones 380. Pero como yo le estoy comprando a una persona que es agente retenedora, entonces ella me va a retener a mis 50.000 pesos, ¿cierto? Entonces yo al final lo que le voy a resultar pagando a ella son 2 millones 330. Ahora, cuando yo voy a vender, yo le voy a vender a mi cliente 3 millones de pesos más IVA, que serían 3 millones 570. Pero yo le voy a descontar a él 75.000 pesos porque yo soy agente retenedor y tengo esa responsabilidad. ¿Listo? Entonces, al final, lo que me van a entrar a mí son los 3 millones 495. Entonces, la retención lo que hace es disminuirme a mí el valor que yo voy a cancelar o el valor que me va a entrar directamente a bancos para mí después poder hacer ese cruce. ¿Listo? Entonces, digamos que acá vamos a contratar a una persona que es una persona natural, la vamos a contratar para que nos preste sus servicios, para que nos haga unas adecuaciones. Por 1.500.000 más retención. Es una persona natural, no declara IVA, no tiene esa responsabilidad, entonces, por ende, es sin IVA, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ese 1.500.000 de ese pago, esos honorarios, ¿dónde lo registro yo? ¿El crédito en bancos? ¿En crédito en bancos? No, se supone que yo voy a pagar, yo le voy a pagar el En, 1.500.000, pero eso va a ser un gasto para mí o un gasto para la empresa. Ustedes me van a contratar a Van en el mí débito. en por unos crédito en servicios. honorarios. Listo. En el Ustedes me van débito, a sí. pagar la cuenta 5, que es como tal el gasto que ustedes van a hacer, va por 1.500.000, ¿cierto? Pero Al ustedes débito. me van a hacer a mí una retención que después me la van a certificar. ¿Esa retención dónde va? Al crédito. En el débito, Porque en el débito. porque usted dijo que siempre iba pegado en la... Teniendo en Porque es cuenta como el que IVA, Bueno, ¿no? O sea, es no. parecido al IVA, Vamos a ¿no? hacer de cuenta, por ejemplo, acá, digamos que lo que vamos a pagar son estos 2 millones, pero sin IVA. La retención, recuerden que la retención va pegada o sujeta al medio de pago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me van a pagar 1.500.000 es por lo que ustedes me contrataron, pero ustedes me van a retener a mí de ese 1.500.000, me van a retener a mí 150. el 10%, ¿cierto? Entonces me van a descontar a mí 150.000 pesos. Es decir, que realmente lo que me va a llegar a bancos va a ser el 1.500.000 menos esta retención, es decir, que lo que realmente me va a llegar a mí a bancos va a ser 1.350.000. Es lo que ustedes van a sacar de sus bancos y lo que a mí me va a llegar a mi cuenta bancaria, ¿sí? Igual que como pasa aquí en la compra. La compra es de 2 millones, me retuvieron 50.000, realmente lo que yo voy a terminar pagando son 2.350.000. Si yo fuera la empresa, ¿cierto? En este caso, yo contrato a alguien por 1.500.000, pero le tengo que descontar ese 1.750.000, que es el 10%, y esos como tal a la empresa lo que va a salir de su banco y lo que le va a entrar a la otra empresa, a la otra persona, va a ser 1.350.000 nada más. Entonces esta retención va como anclada al medio de pago, ¿sí? Si vamos a comprarle a proveedores, si vamos a pagarle a un cliente, cosas así, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el IVA, entonces, por ejemplo, miren, que le están descontando los 75.000, realmente lo que va a entrar son 3.495.000. Igualmente pasa acá. Lo único que esta es una retención de gasto, ¿cierto? Entonces va a ir en la 23. No es una retención por ingreso, sino que es una retención que me están practicando a mí por un gasto la que yo estoy practicando, ¿cierto? ¿Sí me hago entender esa partecita? No mucho, profe, o sea que, qué pena. Sí, Lo señora. de Sí. la numeración, es mucho la número de cuenta, ¿por qué no cambia? Porque es que yo no estoy vendiendo, ¿cierto? La única retención que iría para la 13
es cuando yo realizo una venta. ¿Listo? En estos momentos yo no estoy vendiendo, yo estoy obteniendo es un gasto. Igual que cuando estoy comprando, yo estoy obteniendo es un gasto porque tengo que sacar plata de mi bolsillo, ya sea para pagar la compra, para pagar ese servicio, para pagar ese honorario, ¿sí? Entonces, por eso es una 2365. Sí, más no es Ok. una cuenta que yo esté vendiendo y esté recibiendo como tal un ingreso. ¿Qué es lo que pasa con la venta? Que me iría acá a la 13, porque es que yo estoy vendiendo. Acá yo no estoy, yo estoy pagando un gasto que estoy haciendo, más no estoy recibiendo un ingreso. ¿Listo? Cada vez que yo pago, va con retención de 23. Cada vez que yo vendo, iría con retención de la 1355, que se llama anticipos. Sí, yo estoy como tal anticipando. Ejemplo, estos 75,000 pesos que yo estoy recibiendo por esa venta, yo esos 75,000 se los tengo que pagar a la DIAN de forma anticipada. Es decir, que de la venta de esos 3,000,000, 75,000 pesos le van a corresponder como tal a la DIAN. Después, cuando yo como empresa tenga que ir y declarar, presentar mi declaración de renta, entonces yo dije, no, pero es que a mí el impuesto me dio a pagar, ejemplo, 5,000,000, pero de esos 5,000,000 yo en el periodo de noviembre, yo les pagué a ustedes ya 75,000 pesos de forma anticipada. Entonces ya yo me los voy a poder descontar, ¿sí? Y acá esta retención, estos 150,000, la empresa no se los va a poder descontar. La que me los puedo descontar soy yo, como persona que presté el servicio a la cual le retuvieron. Esto se los paga la empresa a la DIAN y esto me los puedo descontar yo como persona natural que presté el servicio allá y no me pagaron la totalidad, sino que me retuvieron. ¿Listo? El tema de retención es un poquito como más enredado en comparación al IVA. Ahora, vamos con un pago por servicios, pero este servicio sí tiene IVA. El pago de acá de arriba era que ustedes como empresa me estaban contratando a mí, que no soy responsable de IVA. Ahora, tenemos un pago por servicios de 1,000,000 de pesos más IVA. Es decir, que ustedes van a contratar es a una persona jurídica que tiene la responsabilidad de retención. ¿Listo? Entonces, ese 1,000,000 de pesos, ¿dónde iría? ¿Débito o crédito por ese servicio? ¿Débito? Débito. Débito, Débito. 1,000,000 de pesos, ¿cierto? ¿El IVA dónde iría? ¿Débito? Débito. Débito. Listo, me dicen que se tiene el 19% de IVA. Ahora, me dicen que aplica retención del 4%. Esa retención del 4%, ¿en dónde vaya? ¿Qué valor me saco yo esa retención? Al Al Hasta el valor crédito. crédito del y la saca a la servicio, En el base. crédito y se lo saca. Ahí. al millón. Listo, entonces. En el crédito, ¿por qué? Porque va a descontar el valor que la empresa le va a pagar a la otra empresa por la prestada de servicio. Es decir, que realmente lo que va a salir de bancos va a ser el 1,000,000 más de los 190,000 de IVA menos estos 40,000 pesos. Es decir, que la empresa realmente lo que va a sacar de bancos va a ser 1,150,000. ¿Listo? Instructora, Sí, señora. Dime. pregunta, no entiendo por qué los porcentajes de la retención en la fuente cambian. O sea, hay unos que son 4 y otros que son 10%. Acá, ¿Por qué dependiendo, cambia? ejemplo, mira, acá hay una tabla de retenciones que aplica en Colombia. Ejemplo, cuando yo realizo compras, el porcentaje es el 2,50 o el 2,5, ¿cierto? El porcentaje de compras aplica a partir de 10 VTs. Esto es cuando yo realizo compras o realizo ventas. Este porcentaje aplica para eso, ¿listo? Compras o ventas generales a personas obligadas. Sí,
obligados a que tengan la responsabilidad de retención. ¿Listo? Por ejemplo, si Listo, son sí, señora. declarantes, entonces yo le aplico el 2.5, pero si no son declarantes de renta, yo le estoy aplicando el 3.5%. Eso depende de la persona, ¿listo? A la cual yo le esté comprando, ¿listo? O le esté vendiendo. Por ejemplo, acá el tema de, mira, de los servicios. Servicios generales a partir de 2 VTs puede ser del 4 o del 6, dependiendo de las condiciones expuestas en la normativa. ¿Listo? Por ejemplo, si son unos honorarios a personas naturales, que fue el tema que vimos, bueno, honorarios o servicios, le aplicamos el 10%. Esto depende si son declarantes o no declarantes. Si son declarantes es del 10, si no son declarantes vendría siendo el 11. Por ejemplo, del 4%, que es la que estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, por eso es que varían el tema de los porcentajes, porque, por ejemplo, acá aplica el 2.5 porque son compras y ventas normales, ¿listo? Acá yo contraté a una persona natural que es declarante del impuesto de renta, por eso yo le calculo el 10% de retención. Acá es una persona que es declarante, pero es una empresa, entonces es un pago por servicios, entonces le voy a aplicar la del 4%, ¿cierto? Entonces eso depende el tipo de servicio que estemos contratando, el tipo de evento, el tipo de compra que estemos haciendo. Por eso es muy importante saber, la tarifa del IVA sabemos que es del 5 o es del 19, pero en la retención tendríamos que tener más cosas en cuenta de ese tema, si es un servicio, si es una persona que declara, si es una persona que no declara, listo. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver en ese, como tal, en ese tema de retenciones. ¿Listo? Una preguntita. Ahora, entonces vamos Sí, a hacer señora. otra compra de mercancía por 4 millones, por valor más IVA y retención del 2.5. Entonces, ustedes me van a dar los valores. ¿Dónde incluyo los 4 millones de pesos? El débito. ¿El débito en dónde? Inventario. ¿Inventarios? El débito es la Listo. 14. ¿El IVA dónde va? En la De 2408. débito. Ahí en De el débito. Listo. la 24. Por acá me dice que es el 2.5. Listo. Ahora, la retención en la fuente, ¿dónde va? Teniendo en cuenta que yo estoy haciendo una compra se la voy a crédito, se la voy a quedar debiendo a mis proveedores. En el crédito. La 23. ¿Y a qué le saco yo el porcentaje de los 2.5? ¿A qué valor? A los A los 4. 4 millones. 4 millones por el 2.5%. Y ahora, realmente yo cuánto le voy a quedar debiendo a mis proveedores. ¿Qué cálculo matemático voy a hacer ahí? Sumar inventarios más el IVA. El IVA acá es 19%, qué pena. 19%. Listo, entonces sumo inventarios más IVA Menos la retención Menos Menos de la retención. fuente. menos la retención quiere decir que yo lo que realmente le voy a quedar debiendo a mi proveedor va a ser los 4.660.000 y esta, como es un gasto, es una compra que estoy haciendo, ellos me la van a tener que certificar. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la venta. Entonces, vamos a vender 6 millones más IVA a un cliente que aplica retención en la fuente. Entonces, ¿dónde van esos 6 millones de pesos? En los ingresos. En los ingresos, en el débito o en el crédito. Crédito. Débito. Débito. ¿Dónde? Crédito. ¿Crédito? Listo, esos 6 millones van en el crédito, es una venta que yo estoy haciendo. Entonces va en la 41, que es de naturaleza crédito. Más el tema de IVA, ¿cierto?
porque debe ir a Señor. por el 19%. Ahora, esa retención es un anticipo que yo le voy a pagar a la DIAN de forma anticipada. ¿Dónde lo debo registrar? En el débito. En el débito, la 13. En el débito, entonces sería esos 6 millones por el 2.5%, ¿cierto? Entonces, lo que realmente me va a entrar a mí a bancos, ¿cuánto sería? ¿Qué sumo y qué resto? La base, la 41, la 24, menos la 13. Menos esta 13. Listo, es decir que a mí realmente mi cliente lo que me va a pagar a mí son 6.990.000. Listo, entonces yo sé que la retención es un poquito más, como más tediosa, más enredo, sí, pero eso lo vamos a ir pues afianzando como tal en todos los, durante todo este tiempo, en todo lo que tenemos que hacer. Por ahora vamos con esto. Para el próximo, pues como tal, para el próximo taller que vamos a hacer, la actividad que viene para el próximo lunes, entonces ya allí es más de aplicar todos estos conocimientos. ¿Listo, chicos? Voy a crear como tal un ejercicio que sea igual para todos, para que todos pues podamos entender y no que digas que a mí no me aplica, es que a mí sí me aplica, ¿listo? Entonces, un ejercicio como a grosso modo lo vamos a ir desarrollando y les voy a proyectar otro para que ustedes lo puedan pues como tal resolver, ¿listo? Y podamos pues ir despegando muchas dudas que tenemos. ¿Listo? Dime, Alejandra. Instructora, disculpe, yo tengo una pregunta. Pues en la clase, ¿es el mismo Excel donde habla todo sobre lo del IVA? El Excel que está anexado en el anuncio. En el anuncio de la clase pasada yo les dejé el tema de cómo eran los registros contables solamente cuando aplicaba IVA. Allí todavía no hemos mirado retención. Entonces, Ok, por entonces ejemplo, este es un Excel totalmente diferente. sí, claro, igual yo este Excel se lo dejo así como se los dejé la clase pasada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, ya les comparto acá pantalla. Este fue el ejercicio que yo les dejé la vez pasada en la plataforma, ¿cierto? Del tema del IVA. Digamos que acá lo que hacemos es, por ejemplo, esto es una compra, ¿verdad? Entonces acá iría la 2365, que sería retención. Retención en la fuente. Entonces, por ejemplo, nosotros acá le debíamos haber pagado por el 2.5%, que me daría 25.000 pesos. Listo, entonces yo realmente a mi proveedor lo que le iba a quedar debiendo era el millón más el 1.190.000 menos estos 25.000 pesos, que me darían 1.165.000, lo que yo realmente le iría a pagar a él, ¿cierto? Y acá me sigue dando sumas iguales. Solamente que en el ejercicio anterior, pues yo les había mezclado nada más cómo era una compra con IVA. Ya con hoy lo que hicimos fue ver cómo es una compra con IVA y retención, que es lo que realmente pues se ve como tal en las empresas en la vida cotidiana, ¿cierto? A menos, no me aplicaría retención, a menos que, digamos, esta compra que yo realizo acá, que no fuera por 2 millones, sino que fuera por 200.000. ¿Listo? Acá me aplica IVA, pero no me aplica retención. ¿Por qué? Porque acá me dice que la base mínima para que se aplique retención son 10 VTs en compras, ¿cierto? Que sería 524.000. De 524.000 en adelante, yo puedo aplicar retención. Pero si yo no cumplo con ese top, por ejemplo, 200, 500,
300, a mí no me pueden practicar ni yo puedo practicar retención en la fuente cuando sea por compras. ¿Listo? Por ejemplo, acá por servicios generales, me dice que son 2 VTs que equivalen a 105.000 para este año, teniendo en cuenta que la VT de este año está en 52.000, valor del VT, ya no me acuerdo en cuánto está este año. Vamos a consultarla acá. Valor VT. Para el 2026 está en 52.374, ¿listo? Entonces, se aproxima más o menos a 105.000. Si yo los servicios que voy a prestar son de 100.000 pesos, no me aplicaría retención por servicios. ¿Listo? Si los servicios que voy a prestar son de 50.000, 80.000, no me aplicaría esa retención. ¿Listo? A menos que sea una persona jurídica donde no existe cuantía. Ahí se aplica sobre el 100% de ese valor o de ese servicio que estoy prestando, ¿cierto? ¿Listo, chicos? Por ejemplo, las transacciones con tarjetas crédito y débito es del 1.5 y no se aplica sobre la totalidad, sobre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Por ejemplo, la compra de café Pergamino aplica a partir de 3.666.000 pesos y es del 0.5%. ¿Listo? Entonces, digamos que estas compras que estamos realizando acá no sean de 2 millones y no de 200.000, no me aplica retención en la fuente. ¿Listo? Igual, si yo fuera a vender acá nada más 300.000, no me va a aplicar retención en la fuente porque me dice que la base mínima son 524.000. ¿Listo, chicos? Entonces, es decir, no, este no es el valor. Sería esos 3 millones, serían 300.000, entonces me dice que no me va a aplicar. ¿Listo, chicos? De los 7.500 no me los van a tener que descontar porque no me aplicaría. ¿Listo? Señor. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo les voy a dejar de igual estas 2 cositas y les tengo un quiz. ¿Cómo va a Profe. ser? Sí. No, la Este, policía. No, ustedes así afianzan sus Pero, conocimientos un montón. pero el quiz es de tarea. No, el quiz es ya mismo, así, de one. Tengan sus teléfonos ahí que ya los voy a como hicimos la vez colocar para pasada, profe. que activen Yo su opino que código lo haga el QR. representante del curso. Instructora, pero ya se acabó el tiempo. Ya sabes, ¿qué Ya es tal? tarde, ¿Qué profe. tal eso? ¿Qué tal eso? Hoy nos tocó duro. Ahí sí no, ahí sí no. Que lo haga Tienen Wilfran, que es el nada más- representante. Tienen nada más 30 segundos por pregunta. Se registran con su nombre para saber quién gana, cómo les va. Entonces ya les voy a colocar acá para que puedan escanear el código QR. ¿Listo? Entonces ahí ya está para que puedan ingresar. No los veo conectándose. Ya, Andrés. Se cayó el internet, instructora. No, más raro que se cayó el internet, ¿cómo no? ¿Tú no nos puedes enviar el link? Pueden escribir en sus... Vamos a ver si me lo deja enviárselos. Pero es que se corta. Si no, pueden escribir ahí en Google quizzes normal, y ahí se pueden conectar con este código. No es necesidad que se loguen ni nada. Con 857-512.
¿Sí pudieron así? Sí, señora, gracias. Listo. A las 8:15 empezamos. Mientras que los demás se conectan, a lo que yo tenga los 29, ya me puedo empezar. Instructora, Dime, al final, ¿quién es el representante del curso? Andrés Ramos es el de la ficha terminada. Sí, la 388,592. La de la 5, la de la 91, todavía no. Le habían dicho que era Wilfran por el grupo. Sí, señora. Profe, aquí estamos las dos fichas. Ese mismo es. Sí, ya no están las dos fichas por el tema de que empezaron el mismo día, entonces para no hacer como dos reuniones y no tener que explicarles a uno una cosa y con los otros otra cosa, entonces por eso se reúnen las dos fichas en uno solo. Por ejemplo, hoy tengo con ustedes, mañana tengo con la nueva ficha que apenas estamos en temas de inducciones y eso, entonces mañana es mi primera como tal clase con ellos, entonces ya a ellos sí me toca por aparte porque ustedes pues ya llevamos prácticamente casi 3 meses en esto, entonces vamos más adelantaditos que ellos, entonces por eso acá sí se unen las dos fichas. Bárbaro. Bueno, nosotros de la 91 no tenemos ninguna objeción con Wilfran. Por dedocracia dijeron que... Bueno, pues Claro, claro. empecemos. 1, 2, 3. La retención en la fuente en Colombia se caracteriza principalmente por ser listo. Entonces, la respuesta correcta era un mecanismo de recaudo anticipado. ¿Listo? Segunda, el sistema de retención de la fuente, el sujeto activo corresponde a. La respuesta correcta es el estado que está representado por la DIAN. Ese siempre va a ser el sujeto activo, siempre va a ser el estado en cualquiera de los impuestos. ¿Listo? Si es un impuesto territorial, entonces, por ejemplo, la alcaldía, la gobernación y cosas así. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes corresponde al hecho generador de la retención en la fuente?
¿Listo? Respuesta correcta. El pago o abono en cuenta siempre va a ser esa por determinados conceptos. Entonces, cuando se dé el pago o abono en cuenta, cuando se dé la compra o la venta en el momento en el que se dé ese. ¿Listo? Siguiente. Cuando una empresa paga honorarios a un profesional y practica la retención, la empresa actúa como. La respuesta correcta es agente retenedor porque está practicando esa retención. Uno de los principales objetivos de la retención en la fuente es respuesta correcta, facilitar el recaudo oportuno de los impuestos, ya que pues con esto el Estado puede obtener un mayor flujo, sí, porque este es un impuesto que se declara pues como tal todos los meses. Entonces, de una forma anticipada, ellos están recogiendo ese impuesto que les corresponde, ¿listo? Y no esperar hasta, ejemplo, las declaraciones, todos los movimientos que nosotros hicimos en el 2025 los vamos a declarar ahorita en el 2026. Entonces, ¿qué es lo que hace? No esperar todo un año para que se pueda ver ese movimiento de efectivo, sino que ellos lo van recaudando mes a mes de forma anticipada y en la declaración de renta yo me lo puedo descontar, ¿listo? Ahora, ¿cuál de los siguientes conceptos generalmente está sujeto a retención en la fuente? Respuesta correcta. Los servicios profesionales. Los servicios públicos no nos aplican retención, las transferencias bancarias personales tampoco y las consignaciones pues tampoco, ¿listo? Los servicios pueden ser del 4 o del 6% esa retención. El régimen simple de tributación respecto a la retención en la fuente en renta. Respuesta correcta, entonces no se les practica retención en la fuente, ¿cierto? Porque ellos, por ser del régimen simple de tributación, no se les puede practicar esta retención. Ellos están sujetos a retención en IVA siempre y cuando la actividad esté grabada con IVA. La autorretención se presenta cuando
Listo, entonces la autorretención se presenta cuando el mismo contribuyente calcula y declara su retención. Listo, entonces, como es autorretenedor, pues él la calcula, él la paga, no le descuenta nada al cliente y tampoco el proveedor le puede descontar nada a él. Si una empresa paga 2 millones por honorarios con una tarifa de retención del 10, el valor de la retención será ¿cuánto? 100, 150, 200 o 300. Entonces será de 200.000 pesos. Los 2 millones lo multiplicamos por el 10%. ¿Cuál es la obligación del agente retenedor? Registrar únicamente el gasto, practicar, declarar y consignar la retención. La respuesta correcta es practicar, declarar y consignar la retención. ¿Listo? Y la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde? A ver. Esta no. Profe, ¿y eso es que dice no visible en la imagen? No, es que no me tomó ese y no me di cuenta. O Esa sea, toca que sería no la solo dé, señora solo instructora. el naranja y el rosado, ¿sí? Sí. Son válidas. Ay, no, me quedé sin tiempo, no se vale. Por eso diga, esa Instructora, no ahí vale. toca nomás 10 porque no hay. Era la segunda, pero es que no me la No, cambió. Qué profe. pena. Eso fue el Yo le di chiripazo, a la esa, no respondió visible bien. Fallas No. técnicas, Tetín fallas Marín Yo de la técnicas. respondí bien, instructora. Ah, no, esa Tetín no Marín vale, de esa no opinión. vale. Ja. Esa no vale, esa no vale. Listo, démosle terminar. Listo, ver informes. Entonces, José, Luis Miguel, Angie, Erika, María, Sergio, Solmar. Listo, acá están. Instructora. Felicitaciones. Creo que así es como más chévere, con quizzes. Por ejemplo, Instructora, ¿me Angie no escucha? me respondió la pregunta número 7. Quedó ahí. Instructora. Listo, chicos. Entonces, pues yo creo que ya con eso, pues damos por terminada la sesión de hoy. Yo les subo el anuncio, les subo el documento, les subo Instructora, el... ¿Sí? ¿me escucha ahí? ¿Cómo? Sí, ¿Ahí sí me lo escucha? escucho, dime. Sí, dime, Sí, José. le solicitaría que los 3 primeros no hagamos el siguiente taller. ¿Verdad, tutora? Por lo que Voy a ver qué hago para, sí, pues no es que no lo hagan, porque la evidencia deben enviarla, pero pues sí, omitiría unos Sí, pasos. los 10 primeros. al menos unos 120 puntos. Los primeros 3 nomás. No, tampoco abusemos. Bueno, chicos, ya nos veríamos el próximo lunes, entonces muy pendientes con el envío del informe, que realmente pues ya está muy fácil.
Pero el tema de la retención, y ahí es como hacer ahí para esta de retención no les voy a pedir los ejercicios, ¿cierto? Nada más se los pedí para el tema de IVA. Entonces ya con eso pues tendríamos pues como tal el taller y el Profe, cuestionario que ya se hizo y nos quedaría haciendo falta pues como tal, nada más un taller de registros contables y todo eso, pero ya se les explicaría el próximo lunes. profe, una preguntita. Dime. Es que en el punto 8, pues dice, investigue cómo aplicar la retención en la fuente entre régimen y realice 6 ejemplos. O sea, los 6 ejemplos no los realizamos. Sí, sí nos van a, pero eso los pueden buscar, por ejemplo. Ejemplos podrían ser como los ejemplos que ustedes quieren hacer, pueden cambiar solamente valores y tomar los que yo les expliqué el día de hoy con retención. Pero entonces, por ejemplo, ustedes me van a escribir ejemplo. Retención en la fuente con régimen ordinario. Entonces, con régimen ordinario, ¿cómo es? Entonces, que sí se practica la retención. Entonces, ya sea de compra, de venta, de servicios, de honorarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me hacen nada más dos. Ejemplo, transacciones de régimen entre régimen ordinario y régimen simple. Entonces, ustedes saben que con régimen simple no aplica retención en la fuente. Entonces, sería nada más el tema de hacer la transacción normal por el valor, sea por 2, 3, 4 millones de pesos. Ahí no aplicaríamos retención, porque pues ellos no están obligados al tema de retención. Sí, entonces son cositas así y ya, entonces me pueden hacer unos 2, 4 ejercicios, 4 o los 6, pero entonces entre compras, ventas, honorarios, servicios, por ejemplo, ya hoy yo ahí les expliqué 6, sería que ustedes cambiaran los valores ahí. Y me incluyan Ok. uno con régimen simple de tributación, ¿listo? Ok, buena señora. Listo, chicos. Angie, es que me estabas preguntando que no se te habían reflejado los anuncios. Sí, señora. ¿Tú podrías compartir pantalla, por favor? Dale, permítame un Para momento, ver por si favor. algunos pues están presentando como tal, pues ese error también, que no se les ven reflejado pues como tal el anuncio para que puedan acceder a la reunión. Vale, permíteme porque mi internet está un poquito lento. ¿Listo? ¿A alguien más se le ha presentado ese inconveniente? Que no pueden, no les llega como tal la notificación, no, pues como tal entra en anuncios y no se le ve reflejado el anuncio. Profe, usted el anuncio lo subió fue hoy, ¿verdad? Sí, yo el anuncio lo subí hoy como a las 2:30, más o Ok. menos. Listo, Angie, ahí estamos viendo tu pantalla. Listo, sí, señora. Mira, yo me ingreso acá a anuncios y espere que cargue. Y solo me aparecen estos. No me aparece nada más. Qué raro que no te esté apareciendo allí porque están publicados para todos como tal. ¿A alguien más se les ha dificultado, se les presenta como tal ese inconveniente? ¿Pero solamente es con ese Angie o con todos? Dime. No, instructora, a mí también me pasó igual hoy. Pero solamente A mí se te también. ha presentado hoy o todos estos días atrás, bueno, todas estas veces que publicaba anuncios también. Sí, sí, señora, exacto. Siempre que ingreso, Bueno, pues para sí, ver la ver del lunes, no me aparece y me toca pues preguntarle a mis compañeros porque aquí no aparece pues que haya clase, esencialmente la tuya. No me aparece el resto de los instructores, sí me aparece normal. Listo, Angie, pues déjame y yo mañana pregunto a los de pedagogos a ver si me pueden ayudar con ese tema, listo, pero por ejemplo, si tú entras mañana, ya mañana sí te aparecería, ¿cierto? No, no, señora, no me sigue apareciendo.
igual manera, cuando subes la clase, pues claramente me toca decirme a, ¿cómo es? A sesiones en línea. Exacto, sí, señora, las sesiones en línea. Pero es que, por ejemplo, yo en sesiones en línea no subo, por ejemplo, el link del documento que expliqué, ejemplo, el Excel y eso. Entonces, déjame y yo mañana pregunto y de una vez le comento si es por parte de mi plataforma o es por parte de la plataforma de ustedes. ¿Listo? Listo, sí, señora. ¿Alguien Vale, más se sí, le señora. presenta lo Muchas de gracias. Angie? Vale, Angie, con gusto. A nadie más se le presenta lo de Angie, entonces solamente es con ella para mí, pues poder hacer mañana como tal la aclaración. ¿Listo? No, no, instructora, también a mí me sucede solamente con su merced, digamos, con la instructora de inglés, sí me llegan las notificaciones, pero con su merced no me llegan los anuncios ni nada. Listo. Instructor, a mí Entonces, me pasa también igual. A mí no me listo. llega ni notificación siquiera, no me llega. Voy a tener acá grabación. ¿Listo, chicos? Entonces, déjenme y yo mañana